Mateo capítulo 6, versículos del 1 hasta el 16. Estamos en un periodo especial de estos primeros días del año. Se llama 21 días. ¿De qué? 21 días de ayuno. Dios convocó a esta iglesia a tener 21 días de ayuno. En estos días nosotros hemos experimentado la presencia, el amor, el poder, la bendición de Dios para cada uno de nosotros. Llevamos 8 días. Bueno, 7, 8. Domingo a domingo. 8 días. Hoy llevamos el 8º día de ayuno. Bendigo a todos los que están participando. Y a todos los que no han participado, pero quieren comenzar. El material está en la puerta, en las mesas de atrás. Cuando salgan, recojan su material para los días que siguen. De tal manera que vamos a cumplir para el domingo 17, 21, 24, 17, el domingo 24 cumplimos los 21 días. Comenzamos el lunes 4 comenzamos el ayuno. Así es que estamos viendo puertas abiertas, bendición grande que Dios nos está dando y nos va a dar aún más. Y esto es muy importante porque en estos 21 días de ayuno Dios nos ha venido enseñando muchas cosas y algunos puntos de esta semana los vamos a tocar en el mensaje. Y una de estas es precisamente lo que vamos a leer en esta porción. Les digo que la palabra escrita de Dios, lo que es la Biblia, es lo que se conoce como el Logos, palabra escrita de Dios. No deja de ser la palabra escrita de Dios porque esté en un libro o porque puedas arrancar las hojas. Eso no le quita que sea palabra de Dios. Lo que es importante es que la Biblia tú la puedes agarrar, leer para lo que Él la dejó. ¿Para qué la dejó? En primer lugar, para que tuviéramos revelación de Él. La Biblia nos permite encontrar a Dios, conocer a Dios, ver cómo es Él, quién es Él, qué hizo Él. Y ahí vamos a encontrar que Él nos hizo, es el creador, y que Él nos hizo y que nos hizo para bendecir nuestras vidas. Que Él quiere derramar sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, en la Biblia leemos cómo Él nos hizo y cómo quiere que vivamos, cómo quieres que actuemos, cómo quiere que tratemos a las personas, cómo quiere que nos dirijamos a nuestros hijos, cómo quiere que las esposas traten a sus esposos, las esposas a las esposas, los hijos a los padres y los padres a los hijos. Hay todo lo que Dios, cómo debes manejarte financieramente, cómo debes usar tus recursos, que ese 100% que Él te da, que no se te olvide que Él te da la vida con la que ganaste el dinero. Es que yo creía que yo todo era mío. No. Dios te da la vida y la salud, porque hay unos que tienen vida pero están tirados en una cama y no pueden moverse, no pueden trabajar. Entonces Él te da la vida, te da la salud para que trabajes. Y de ahí tú te das cuenta que eso es lo que Él te da. Y de eso te dijo Él, el 10% es mío, diezmos, ofrendas, primicias son míos. Y además no dijo nada más eso. Dijo que debemos de ayudar al necesitado. Pero ese es otro tema de otro día. Tenemos que ayudar a los necesitados. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una porción importante en la Sagrada Escritura donde el Logos, la Biblia, nos enseña cómo vivir como cristianos y también como seres humanos.
A lo mejor tú dices, yo no creo en Jesucristo, pero dice ahí que ame a mi prójimo, que lo trate bien. Las normas bíblicas, el logos, sirve para todo tipo de persona. Pero cuando tú eres creyente en Cristo, cuando tú ya, al estar en la Biblia y viste cómo Dios se reveló a tu vida, ¿cómo se reveló? Diciéndote, yo soy Dios, yo soy santo, tú eres pecador. Y como eres pecador, estás separado de mí. El diablo te ha llevado a pecar, pero yo vine a deshacer las obras del diablo, dice Jesús. Él vino a acabar con el dominio del pecado, del mundo, de la carne y del dominio de Satanás. Él acabó con los 4 enemigos que tenemos. De tal manera que están derrotados, sigue moviéndose, pero ya no tiene ningún poder, ninguna autoridad sobre el cristiano. Ya no tiene, a menos que tú le abras la puerta y lo dejes volver a entrar a tu vida. Entonces, todo esto nace de la palabra. Pero hay una palabra que Dios le da al creyente, que se llama la palabra rema. La palabra rema es aquella que cuando tú estás leyendo el logos, la palabra escrita, de repente algo brilla en una necesidad que tú tienes. En una enfermedad, una necesidad financiera, en un problema con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, en tu hogar. Cuando tienes problemas y que te están agobiando y tienes tiempo, de repente leyendo, buscando la voluntad de Dios en la Biblia, Dios te habla con un texto y te dice, esto es lo que yo tengo para ti. Entonces cuando agarra ese brillo, cuando agarra esa luz, eso es lo que es la palabra rema. Entonces dices, una palabra rema para mí. Pero puede ser una palabra rema para tu familia, para toda tu familia. Puede ser una palabra rema para la iglesia. Yo como pastor recibir una palabra y decir, esto es lo que Dios trae para nosotros, como una palabra rema para nosotros hoy. Y hoy tiene una palabra rema para nosotros. De tal manera que, ¿qué es lo que entendemos esto? Y hay palabras rema para una ciudad o para una nación. Dios trae palabra para una nación. Falta que la nación lo crea y viva en fe para que aquella palabra rema se cumpla en su vida. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de las primicias, si tú oíste la palabra de hoy y fue para ti, y crees que la primicia es una bendición de Dios y que va a ser santo el resto, y que la primicia está bendecida, y que si tú la entregas, lo crees y Dios te lo dijo a ti, va a haber una bendición. Por eso les decía, yo declaro en mi vida que yo voy a ser bendecido todo el 2016. ¿Por qué? Porque le creí a Dios, cumplí con la palabra rema que Él me dio y traje mi primicia. Y así es para ti. Y voy a hacer que esta semana va a ser de bendición porque estoy aquí. Estoy alabando al Señor, le estoy consagrando mi semana, le estoy consagrando el año, estoy consagrándole mis finanzas a Él, diciéndole, yo sé que viene de ti, a ti te pertenece, pero quiero adorarte, quiero oír tu palabra, tu voz. Por eso lo hacemos. Pero hay cosas en nuestra vida que llevamos pidiéndole a Dios años. 2, 3, 4, 5, 6, 10, algunos 15 años. Por una petición especial y que no vemos que se cumpla. ¿Por qué, Señor? Si estoy diezmando, si estoy ofrendando, si estoy entregando primicias, ¿por qué no se cumple ese anhelo, esa petición que tú sabes que hay en mi hogar? Esa miseria, esa pobreza que hemos vivido, que te he pedido que nos saques. O esa enfermedad, esa lesión, o ese problema con uno de tus hijos o con una de tus hijas, o con tu esposo o con tu esposa, o un problema interno de una adicción de drogas, como veíamos hoy en la meditación de hoy en la mañana. Dios nos está hablando. Vivimos esclavos, encadenados, pero Dios dijo que iba a hacer a través de uno de estos elementos que se llama ayuno, iba a ser una RRR. Que es rompimiento, restauración y restitución. Va a ser rompimientos en tu vida. Y entonces va a venir aquel milagro que no venía, va a venir a tu vida. Pero para eso necesitamos
entender lo que es el poder del ayuno en cuanto a aquellas peticiones que no se están cumpliendo en nuestra vida. Pero también vamos a hacer la lectura precisamente para iniciar el estudio de esta mañana. Con esta introducción que les di, podemos entender lo que dice Mateo 6, del 1 al 16. Ahorita vamos a verlo. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Y de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en la esquina de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis de vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Versículo 16. Y cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí hay tres cosas. En el versículo 2 dice: cuando pues des limosna. Y luego en el versículo 5, cuando ores. Y luego en el versículo 16, cuando ayunéis. Quiere decir que hay tres cosas que son básicas, que son importantes en el mundo espiritual. Y nuestro Señor Dios Jesucristo nos las enseñó y se las enseñó a todos sus oyentes en aquel sermón del monte. Es la más grande predicación que encontramos en la Sagrada Escritura, y el Señor Jesucristo estaba enseñándole a las gentes lo que debían de hacer. Tres cosas eran fundamentales en la vida de aquellos que fueran sus seguidores y sus discípulos. Lo primero que les dice es: cuando des limosna, cuando ores y cuando ayunes. Quiere decir el dar, el orar y el ayunar.
y orar y ayunar. Dios estaba enseñándonos, Cristo Jesús, nuestro Dios, estaba diciendo que había 3 cosas que no podían separarse. Probablemente el Señor Jesucristo, Él conocía las Sagradas Escrituras. El Señor Jesucristo conocía la Sagrada Escritura y estaba haciendo eco, presentando estas 3 cosas de lo que dice Eclesiastés capítulo 4. Vamos a Eclesiastés capítulo 4 para leer los versículos del 9 al 12. Eclesiastés 4 del 9 al 12, voy a leerles lo que dice. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Un cordón de 3 hilos no se rompe pronto. Entonces el Señor estaba dándole 3 cosas al pueblo y enseñándole también a sus discípulos. Les estaba diciendo que hay 3 cosas, el dar, el orar y el ayunar, que son importantes y que no deben de separarse. Ahora, cuando Él está diciendo, el Espíritu Santo que inspiró al escritor de Eclesiastés, Él le dijo, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y esta frase de cordón de 3 dobleces tiene muchas aplicaciones en nuestra vida espiritual. Por eso es esencial que conozcamos esa frase de Eclesiastés 4:12. Por ejemplo, yo lo uso mucho en la cuestión del matrimonio. Yo les digo a los que se van a casar y a todos los que están presentes en el culto de acción de gracias por ese matrimonio, les digo que Dios, cuando Él une a una pareja en matrimonio, une a una pareja que es idónea. ¿Qué es una pareja idónea? Una mujer creyente en Jesucristo y un varón creyente en Jesucristo. Es hombre y mujer. Ya no vamos a discutir lo que el mundo anda diciendo con su filosofía ahora. Eso es una aberración, es un pecado, es una violación a la ley de Dios. Dios no está de acuerdo con los matrimonios del mismo sexo. No está de acuerdo. Y menos que adopten niños. Entonces lo importante es que venimos a escuchar la voz de Dios y el mensaje de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? Entonces, cuando Dios une a una pareja que es creyente en Jesucristo con otra persona que es creyente en Jesucristo. Dios no une a una persona que cree en Jesucristo y a una persona que no cree en Jesucristo como su Señor y su Dios. Y esto es muy importante para todos los que piensen casarse. Dios está uniendo cristianos. Dice la Biblia muy claro, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Quiere decir que si una persona no es creyente en Cristo, no es salvo, no es un hijo de Dios. Con todo respeto se los digo. La Biblia considera hijo de Dios al que es creyente en Jesucristo. Entonces dice la Biblia que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No son hijos de Dios los que no son creyentes. Entonces, ¿qué somos? Criaturas de Dios. Somos creación de Dios. Pero hijo, solamente aquel a quien Él ha aceptado como hijo a través de su Hijo Jesucristo cuando llegó a la vida de aquella persona. Estoy hablando del matrimonio. Por tanto, un matrimonio que es desigual, un matrimonio que no son 2 cristianos, no tiene más que uno, tiene a su padre el diablo y al otro a su padre a Dios.
Entonces es un yugo desigual. No son el mismo yugo. Por eso cuando Dios dice, júntense dos es muy importante que se unan, porque se van a ayudar, van a poder. Por eso Dios cuando formó la pareja, formó una unidad. Y este cristiano se unen y cada uno de ellos tiene al Espíritu Santo en su corazón. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo vive en ella como vive en él. Por tanto, cuando se unen aquellos dos, el Espíritu Santo que vive en ellos viene a formar parte de aquel matrimonio. Cordón de 3 dobleces, de 3 hilos. Cordón de 3 hilos, ahí está. Un hombre, una mujer y el Espíritu Santo. Ese matrimonio va a resistir, va a aguantar, va a tener la fortaleza, va a tener la resistencia y va a tener la duración para lo cual Dios lo hizo. Y eso véanlo, cuando hay unión entre una persona que son cristianos y dejan que el Espíritu Santo sea el tercer, entonces su hogar, su familia va a resistir. Así es que si piensas casarte, cásate con una cristiana y haz que el Espíritu Santo sea tu cordón de 3 dobleces y va a ser una familia muy importante y bendecida por Dios. Por eso hay tantos problemas en tantos hogares de muchachos y muchachas que se casaron desobedeciendo a Dios, desoyendo la voz de Dios y han tenido problemas. Y terminan la mayoría con problemas, porque no han escuchado a Dios. Por eso es que aún dice, es que yo me casé con un incrédulo. Dice la Biblia, ¿ya te casaste con un incrédulo? No te separes. No te separes, porque tu creyente está santificando, si es tu esposo, a tu esposo. Si es tu esposa la que no es creyente, está santificando a tu esposa. Y quién sabe, dice la Biblia, si será salvo. Entonces hay una bendición hasta para esa persona que no es creyente, de que un día llegue a ser salvo. ¿Ven lo importante de un cordón de 3 dobleces? Por eso muchos hogares sufren. Y si Dios nos está dando esta enseñanza, es porque no quiere que haya más fracasos en nuestra vida con ese principio. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Lo pueden repetir? Dáselo fuerte al Señor. Muy bien, pero estábamos diciendo que muchas oraciones nuestras no se responden. Más bien dicho, no hemos tenido la respuesta a la petición, aunque hemos estado orando por años. Por nuestra pareja, por nuestros hijos, por nuestro negocio, por nuestra empresa, financieros. Hay muchos asuntos que no tienen respuesta todavía. Una liberación de una adicción a las apuestas, al juego, a las drogas, al alcohol, a vicios de sexualidad, a un pecado, a un adulterio. Los tienen amarrados, necesita haber un rompimiento. Pero ese rompimiento no llega. Y no llega, ¿por qué? Porque hace falta el tercer cordón. Y este es precisamente el ayuno. Ya vimos que el Señor nos estaba dando los 3: dar, orar y ayunar. ¿Alguien me puede decir que para Dios no es importante la oración? Si tú lees la Biblia, la hables tantito, siempre está hablando, orando en todo tiempo. Ves al Señor Jesucristo, ve los evangelios, oraba y apartaba tiempo para orar y orar y orar. Y pasaba muchas veces la noche en vela, orando. Cuando estuvo en Getsemaní, les dijo a sus discípulos, acompáñenme, vamos a orar. Y dice que estaba orando. Y cuando llegaba los encontraba dormidos y les decía, ¿que acaso no podéis orar tan siquiera 1 hora? Dios nos motiva a orar. Pero hay quienes no oramos más que, Señor, te doy gracias por los alimentos, amén. Y unos ni siquiera le dan gracias por los alimentos. Comienzan a comer, no los bendicen. Por eso les hace daño tanta comida que comen.
De veras. Yo sé que muchas veces he comido cosas que estaban envenenadas o con, ¿cómo se llama? Con bacterias mortales, pero no me han hecho nada porque siempre le digo, Señor, bendigo este alimento. Señor, bendícelo. Quita todo aquello que esté mal en él, que me pueda hacer daño, que me pueda lastimar. Bendícelo y haz que sea para bien de nuestro cuerpo. ¿Por qué creen que el orar es religión? ¿Tú estás bendiciendo los alimentos por religión? Hay gente que le da vergüenza. Pues si ya lo que les he enseñado ahorita a algunos es que les digo, cuando estén en un restaurante, no oren con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, porque hay ladrones que se llevan la bolsa de la muchacha que está ahí atrás. Los ladrones no son cristianos. Yo les digo, oren con los ojos abiertos, Dios escucha nuestra oración. Padre, te pedimos que bendiga los alimentos, estamos muy contentos de estar aquí, amén. Y las bolsas en las sillas. Entonces, no es religión. Si oras con los ojos abiertos, puedes orar. Puedes orar acostado en la cama, puedes orar en el camión, puedes ir orando manejando. No cierres los ojos para orar, vas a chocar. Es que dicen que tenemos que orar con los ojos cerrados. ¿Dónde? ¿Se me entienden? Estamos hablando de lo que Dios quiere bendecirnos. Entonces, Él nos está hablando de que la oración es importante, es básica. Orando en todo tiempo. Orad sin cesar. Intercede. Pide por ti. Pide por tu familia. Pide por la iglesia. Pide por tu ciudad. Pide por tu nación. Orando por los gobernantes. Hay que pedir por nuestro presidente, por nuestro gobernador, por nuestro presidente municipal. No, es que no es de mi partido. No dijo Dios si era de tu partido. Digo que ores por él. Es que nada. Pide por tu presidente. Y dice, para que nos vaya bien y vivamos reposadamente. ¿Saben por qué nos está yendo mal? Porque nosotros los cristianos no oramos por nuestro presidente, no oramos por nuestros gobernadores, no oramos por los presidentes municipales, no oramos por los diputados, no oramos para que Dios les dé esa conciencia de justicia, de rectitud y de santidad, para que aprueben leyes santas y no leyes como las que están aprobando. Pero no oramos. ¿Es tan importante orar? Tampoco dice que te pongas como los fariseos. Dice que se ponían en las esquinas. ¿Acabamos de leerlo? ¿O les vuelvo a hacer leer otra vez Mateo 6? Dice que la oración no seáis como los hipócritas. Quiere decir que Dios está marcando una conducta en cómo debemos orar, cómo debemos ofrendar y cómo debemos de ayunar. Ahí está. Es una norma, un principio que está. Los fariseos se colgaban unas tiras de cuero que no tenían escritos los textos bíblicos así. Tiras. Se llamaban filacterias. Entonces andaban así como parecían, así como ¿cómo se llama aquel norteño que cantaba el piporro? ¿Se acuerdan? Que bailaba así y traía sus tiritas acá. Bueno, eran de mi tiempo, ustedes ni lo conocieron, me da el piporro. Entonces él cantaba norteño y andaban así y siempre andaba con sus... Y dije, se trae las filacterias, nada más le faltan los textos. Si me entienden, esas chamarras que tú sentir, así andaban los fariseos con sus tiras, escribiendo textos hebreos, ahí del hebreo, oraciones. Y entonces además hacían rollitos de peticiones y en el turbante que traían metían textos aquí, porque decía la palabra, decía... Escribirás estas palabras y las escribirás en tu frente, en el dintel de tu puerta. Entonces, en vez de escribir, se hacían textos y las ponían aquí. Eran religiosos y se paraban en las esquinas. Oh Dios, yo te doy gracias que no soy como este fariseo, como este publicano, pecador. Yo sí ayuno. Estaba anunciando que él ayunaba. Yo doy ofrenda y diezmo todo. Diezmaba, daba. Pero no estaba con la actitud correcta. Por eso es tan importante. Dice, cuando ayunéis, ora a tu Padre. Ora. El ayuno va siempre acompañado de oración. Aquel que ayuna y no está orando, está haciendo dieta. Pero espiritualmente no te sirve de nada. Ni una oración va a ser respondida, ni la chiquita. Ya no digas la que tiene 10 años.
Cuando estés orando tienes que ser bien centrado. No busques que la gente te vea. Es que estoy yo ayunando. Es que estoy, ay, qué piadoso, qué espiritual eres. Deja de ser como los fariseos hipócritas, que están orando en las calles, en las esquinas, para que vean y digan cosas de ellos. Cuando des, no diga, es que yo ayudo a los pobres. Vean cómo yo ayudo. Es que yo sí, mira, yo ayudo aquí y ayudo acá, y andan diciéndolo por todos lados. ¿Qué tienes que andar diciéndolo? Que tu mano derecha no sepa lo que hizo tu izquierda. ¿Quieres darlo? Si en un momento dado yo mencioné la cantidad que pude haber dado ahorita para mi primicia, es por enseñanza, pero no saben la cantidad. Imagínensela. Sí, yo me puedo imaginar. ¿Qué diste o qué no diste? Eso no es lo importante. Lo importante es la bendición que te espera según tu actitud, que de lo que tú diste. ¿Con qué actitud lo diste? ¿Con qué actitud oras? ¿Con qué actitud das? ¿Y con qué actitud ayunas? ¿Ayunas para qué? ¿Para qué ayunamos? Porque estamos buscando el rostro de Dios. Queremos que Dios escuche mi oración, vea que yo estoy humillado, vea que estoy afligido en mi corazón por tal o cual respuesta, porque no veo respuesta a muchas cosas. Y la enseñanza de Dios es que hoy hace falta el tercer cordón. Ya sabemos que dar es importante. Ya lo vimos hoy en el texto de Malaquías. Me habéis robado. Dios no perdona que no des y que no te robes. Dios quiere que des y que no lo robes. Orar es imprescindible, orar. Y más que si estás ayunando, tiene que ser con oración y lectura de la palabra. Pero ese tercer cordón, que es el ayuno, es precisamente lo que dice: cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y la palabra dice: y cuando ayunes, y cuando ores, y cuando ofrendes. No quiere decir, no dice la Biblia, y si oras, y si ayunas, y si das. No dice así, dice cuando. ¿Y qué quiere decir la palabra cuando? Quiere decir en el tiempo de. ¿Cuándo? ¿Qué quiere decir? Pues ¿cuándo qué? Pues cuando no sabemos cómo traducirlo. Entonces me fui al diccionario y dice en el tiempo de, en el momento de. Entonces dice, tú vas a traducir en el momento que estés ayunando, en el tiempo en el que estés orando, en el tiempo en el que estés ayunando, no debes de hacer esto o debes de hacer esto. No es condicional si quieres. Dios da por sentado que tenemos que dar, ofrendar y ayunar. Muy bien, pero estamos en el aspecto de 3 dobleces. 3 dobleces, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Cuando se entrevistó a un fabricante de cuerdas, se vio que este fabricante le preguntaron que por qué se suponía, por qué el mayor número de cabos o de cables que hacían eran de 3 hilos. De 3 hilos. ¿Por qué no de 2? ¿Por qué no de 1? ¿O por qué no de 5, de 6 o de 8 para que estuviera más fuerte? Entonces dice que ellos estuvieron haciendo pruebas para que reunieran 3 características principales. La primera era la fuerza o fortaleza. La segunda era la duración y la tercera era fortaleza, resistencia y duración. Fortaleza, resistencia y duración. Entonces hacían pruebas y vieron que la fortaleza o la capacidad de peso, de resistir peso, una de un solo hilo, llegaba a un punto que se rompía. Pusieron 2 hilos y esa resistía un poco más. Pero cuando tenía 3 hilos, ellos suponían, esta se rompió, por decir, con 20 kilos, la primera. La segunda se rompió con 40. Pero la tercera, cuando le pusieron 3, no se rompió con 20, ni con 30, ni con 40, ni con 50,
aguantó hasta 200 kilos. ¿Qué pasaba? Como un hilo se rompía, 2 se duplicaba la cantidad, se rompía, aguantaba hasta doble. Pero 3 era que aguantara hasta 60 y ya. Pero no, se iba quintuplicado su fuerza, su fortaleza. Entonces empezaron a hacer estudios y empezaron a meter más cuerdas y veían que hicieron de 6, de 7, de 8 y las sometían a presión y a rozamientos. O sea que rozaban, porque a veces estamos jalando peso a través de poleas y estaban resistiendo. Todo eso, las cuerdas van sufriendo ciertas fuerzas de tal manera que cuando era una cuerda de 6 u 8 hilos, había uno que en el interior se rompía, pero al romperse ese ya dejaba de dar apoyo a 2 que estaban junto a él. Entonces, quiere decir que era el punto tercero del hilo. Y entonces se rompía ese y empezaban a romperse el otro, pero al romperse 2 ya dañaban 4 y entonces la cuerda se rompía. Entonces vieron y volvieron a hacer pruebas, ahora con 6, ahora con 5, ahora con 4, y vieron que la cuerda que más aguantó y duplicó la resistencia era la del cordón de 3 dobleces. Y yo me pregunto, ¿será que estos ingenieros europeos leyeron Eclesiastés? La Biblia ya lo dijo, muchos años, siglos antes de ahora. De tal manera que encontramos entonces que el cordón de 3 dobleces es importante. Por eso el Señor nos está enseñando hoy que tú ya das, ya oras, pero te hace falta el ayuno. Y que veas que este periodo de 21 días es básico para las respuestas y las bendiciones que Dios tiene para tu bendición en este año. Y no nada más esto quiero decirte, no dejes de ayunar durante el año. Esta iglesia se va a caracterizar por ser una iglesia que ofrenda, una iglesia que da, una iglesia que ayuda, una iglesia que ayuna, una iglesia que ora, que intercede. Dáselo fuerte al Señor, si no, el Señor, ¿cómo quieres que te bendiga? Si tienen frío, les apagamos los aires. ¿No? ¿También? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios nos está enseñando que hay 3 cosas que tenemos que hacer, que esas van a permitirnos ahora resistir el tiempo necesario. El tiempo necesario mientras llega la respuesta. Y hay cosas que no van a salir aunque tú estés dando. Porque a lo mejor dices, ¿por qué no sucedió si yo ya di? Y he estado orando. ¿Por qué te faltó? El tercer hilo, el ayuno. Y vuelvo a darles la historia del endemoniado, del muchacho endemoniado. El Señor Jesucristo bajó del monte después de orar con 3 de sus discípulos. Y solamente quedaron 9 de sus discípulos abajo en el monte. Y un hombre llevó a su hijo que tenía un demonio que lo azotaba y lo echaba en el fuego, lo echaba en el agua, lo quería matar. En los estudios que tuvimos en el devocionales de esta semana, vimos que era un espíritu de suicidio. Ese espíritu quiere matar a una persona, quiere destruirle y siempre está diciendo, me voy a matar, hasta que lo mata. Cuando encuentres un espíritu de eso, empieza a ayunar y échalo fuera de tu casa. Si en tu familia hay un hijo, una hija, un esposo, alguien que siempre está, me voy a matar, hay un demonio que lo va a matar. Entonces empieza a ayunar, porque ahorita vas a ver por qué, porque es el tercer cordón. Y ahora este hombre llevó a su hijo, a Jesús, y le dice, traje a tus discípulos para que lo echen fuera este demonio, y no pudieron. Entonces ellos decían, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no pudimos si ya habíamos echado un montón de demonios antes afuera? ¿Por qué? Porque estamos en el capítulo 17, pero en el capítulo 10:1 de Mateo, vean lo que dice la Biblia. ¿Qué había hecho Jesús con sus discípulos antes?
antes de que pasara este evento. Mateo 10:1. Y dice, vean, ahí está Mateo 10:1. Entonces llamando a sus 12 discípulos, ¿a cuántos? A los 12. Estaban todos completitos. Les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Toda enfermedad y toda dolencia. Ya les había dado autoridad. Entonces, podemos decir, entonces, ¿por qué no pudieron? Ellos empezaron a ver tú, Jacobo, ve a echarlo fuera. A ver tú, Andrés, pásale, échalo fuera. Y ahí empezaron a repartir sin nada, no podían. Ahora vamos de 2 en 2, ahora de 3 en 3. No, ya no, ahora vamos en bola, los 9. Pues no pudieron. No pudieron. ¿Saben qué? Tristeza, frustración, temor, que el demonio pudiera más que nosotros. Entonces el Señor Jesucristo, cuando se acercó y les dijo, oh generación incrédula, una de las cosas es que no creemos. Hay duda en nuestro corazón de que podamos hacerlo. Por eso es necesario la fe. Por eso les dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Hombres de poca fe, les dijo. Hombres de poca fe. Y si tenían poca fe, es que la tenían chiquitita. Pero ¿qué les dijo el Señor en ese mismo evento? En esa noche, dice la Biblia, que se juntaron, ahora sí que estaban cenando, y les dijo los discípulos, Señor, ¿por qué no pudimos echarlo fuera a este demonio? Y Él les dijo, dice, por vuestra poca fe. Porque si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a este monte, desarráigate y échate en el mar, os sería hecho. Pero este género, ahí está, dice, a este monte pásate aquí y le dice, y se pasará, y nada os será imposible. Luego, ¿qué dice el versículo que sigue? Ahí está, vean, es importante. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Quiere decir, este género no sale sino con oración y ayuno. Pero vean, vuélvenme a poner el versículo anterior, el 20. Dice, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. El Señor les estaba explicando a los discípulos que si ellos tuvieran fe pequeñita como un grano de mostaza, sacarían a ese demonio o a otros demonios y cambiarían un monte, nada les sería imposible. Pero no pudieron con aquel. Y ahí el Señor no terminó la frase. Nosotros a veces nos quedamos ahí y decimos, es que nada nos será imposible, es que nada nos será imposible. Y estamos orando y orando y resulta que no sucede nada. ¿Por qué? Si el Señor dijo que nada nos sería imposible, ¿por qué sigue yo orando y orando y ofrendando y no se concede lo que estoy pidiéndole? Y la Biblia dice que les dijo, pero, esa palabrita condiciona el resultado de lo anterior. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Quiere decir, nada os será imposible, pero hay cosas, hay eventos que no van a ser posible si no le metes el tercer cable, el tercer hilo, si no le metes el ayuno. O sea, él estaba diciendo que no era cierto lo anterior. No dijo que no era cierto. Dijo que aquello era posible, pero que hay cosas como estos demonios que no salen si no es con oración y ayuno. Entonces estaba diciéndoles, es necesario añadir otra cosa. Por eso es que muchas de nuestras oraciones
no son respondidas como nosotros queremos. Dios está bendiciendo nuestra vida. Dios nos da de comer, nos da alimento, pero decimos, no es suficiente, Señor, yo quiero salir de esta pobreza, quiero tener lo básico cuando menos. Señor, quiero no tener bicicleta, ahora quiero una moto, ahora deseo de moto, ahora quiero un auto. Y está bien lo que anhelas y deseas. Yo quiero que mi hijo deje sus malos caminos, que mi hija vuelva a tus caminos. Yo quiero que mi esposo vuelva a mi hogar. Yo quiero que mi esposa deje de andar en adulterio, o que mi esposo deje de estar en adulterio. Tantas peticiones, una enfermedad que tienes incurable, que ya te dijeron que nunca se te va a quitar, que la diabetes nunca se quita, que la hipertensión no, que mentiras. El diablo dice eso, pero para Dios dice que si tú tienes fe del tamaño de un grano de mostaza, todo te será posible. No habrá imposible para ti, a menos que haya uno de esos imposibles, entre comillas, que ahora va a ser posible si tú haces ayuno. Cuando se hagas ayuno, entonces el Señor nos está enseñando hoy que hay un tercer factor en ese cable que tenías de 2, dar y orar. Ahora viene el ayuno. Siempre debes de acompañar tu petición que has tenido haciendo ayuno. Por eso es que va a haber muchas respuestas en esta iglesia durante este periodo, porque si estás dando, si estás orando y estás ayunando, vas a encontrar respuesta de parte de Dios. Y quiero decirte esto: el Señor Jesucristo echó afuera al demonio. Lo echó inmediatamente. El Señor Jesucristo oraba, Él ofrendaba, Él daba sus diezmos en el templo, y Él había ayunado durante 40 días. Por eso el poder que Él tenía para que nada fuera imposible. Los discípulos aprendieron esa gran lección, que hay muchas cosas que tenemos que hacer siempre en ayuno. Y yo te invito, no nada más para que tengas 21 días de ayuno, que esto es muy bueno, sino que durante el transcurso del año, si tienes algún problema, alguna necesidad, que sientes que no avanza, un permiso que metiste, un empleo, algo que no avanza, que está atorado, empieza a ayunar. Empieza a ayunar, porque una de las bendiciones que tiene el ayuno es que Él rompe toda oposición de demora que el diablo ha puesto. Cuando Daniel oró, durante 21 días estuvo orando. La respuesta salió del cielo desde el primer día. Pero no llegó a Daniel porque había demonios que se estaban oponiendo a los mensajeros de Dios. Estaban oponiéndose que llegaran esos mensajeros con la noticia de la respuesta a Daniel. De tal manera que había una demora, pero Daniel estuvo orando y ayunando, orando y ayunando, alabando al Señor, orando y ayunando, hasta que llegó la respuesta. Entonces es necesario que nosotros aprendamos lo que el Señor les enseñó a sus discípulos en aquella ocasión. Es necesario el cordón de 3 dobleces, que es dar, orar y ayunar. Entonces en esta mañana toma la decisión de ser un ofrendador, una persona que ayuna pero que ora, que oras pero que ayunas, y no lo hagas para presumir o para mostrarle a la gente, sino para mostrarte delante de Dios que tú estás en una necesidad espiritual y que realmente anhelas y deseas eso, y que afliges tu cuerpo quitando aquellas cosas que son su placer, y que este cuerpo esté bien sometido al Señor para que tus oraciones sean de bendición para ti, tu familia, tu intercesión sea de grande bendición para todos aquellos por los cuales tú estás pidiendo. Dios tiene bendiciones para ti en lo personal. Dios tiene bendiciones para tu familia. Dios tiene bendiciones para la iglesia. Por eso hay peticiones en la hojita de peticiones. Hay peticiones personales.
donde te decimos, pide por ti, pide por sabiduría, pide por inteligencia, pide por entendimiento, pide. Pero pide por la iglesia, pide por la salvación de las almas, porque muchas de esas son tus parientes, tus amigos, tus conocidos. Pide. Dios está glorificando su nombre en este periodo de ayuno. Y este cordón de 3 dobleces es lo que Dios nos ha enseñado hoy, que es lo que abre la puerta para los imposibles. Y el próximo domingo vamos a vimos que en esa lectura de Mateo 6 dice, estos oran así, pero ya tienen su recompensa. Y tú cuando ores así, vas a tener tu recompensa. El próximo domingo Dios nos va a dar un mensaje sencillo pero poderoso. ¿Cómo obra Dios cuando nosotros ayunamos con un cordón de 3 dobleces? ¿Cuál es la recompensa? ¿Cómo vienen las respuestas? Es tan sencilla, pero a veces no la vemos. Tú hazlo y ven el próximo domingo, no faltes para que escuches el mensaje, cuáles son las recompensas. Pero hoy ya sabemos que muchas cosas que eran imposibles van a ser posibles si ayunamos. Amén. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Hay alguno de ustedes que ha tenido peticiones, que ya tiene tiempo, que no se le responden? Una necesidad, una enfermedad, un problema económico, un problema de una adicción, de un vicio, de algo que no se te ha respondido. Yo te pido que ahí donde estés, me levantes tu mano. Diga, pastor, yo tengo un problema de esos. Yo tengo un problema de esos. Si ese es tu caso, pasa al frente. Voy a orar por ti. Voy a orar por ti. Y en este día va a haber un rompimiento. Va a haber un rompimiento en tu vida, poderoso. Un rompimiento poderoso. Porque estamos ayunando, estamos ofrendando y estamos dando. Por eso es cuando nosotros pasamos, viene la bendición a nuestra vida. Viene la bendición a nuestra vida. Si puedes creer. Oye la canción. Las montañas se moverán. Ese imposible en tu vida se va a mover, se va a quitar. Los enfermos se sanan. Dios está haciendo un rompimiento ya en este momento. Vida, Dios cambia. Cierra tus ojos, levanta tus manos, no es necesario que sea muy alto. Si puedes, en un punto donde Él vea tu palma, donde tú estás entregándole tu vida a Él. Le estás diciendo, Señor, ora conmigo, repite conmigo, dile, Señor, en esta mañana he escuchado tu voz. Hoy aprendí que cordón de 3 dobleces es resistente. Cordón de 3 dobleces tiene fortaleza y tiene duración. Señor, en esta mañana me uno en este ayuno. Estoy en ayuno, los que están en ayuno, los que no, únanse en ayuno a partir del día de mañana. Me uno en este ayuno, Señor, y declaro que aquello que había sido imposible en mi vida, hoy sufre un rompimiento. Se rompe aquella adicción, aquella necesidad económica, aquel problema en el hogar, aquel problema en el negocio, aquel problema en mis relaciones con mi familia, entre padres, hijos y padres, esposos. Señor, hoy declaro que toda maldición sobre mi vida es cancelada. Padre, esas deudas que me agobian, yo sé que hoy se inicia ese rompimiento y que en el transcurso de estos días y del año
yo voy a salir libre, totalmente libre de deudas. Señor, esa enfermedad que dijeron que era imposible, que era incurable, hoy declaro que soy sano y que mi pariente que está enfermo, hoy declaro que él o ella es sana en el nombre de Jesús. Permíteme ver tu poder, permíteme ver tu poder, obrando milagros poderosos, situaciones imposibles, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes creer, Dios cadenas caerán. El Señor está obrando, está obrando, está obrando. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer. Ahora, si has creído y tienes esa fe, aunque sea pequeñita, como un grano de mostaza, esa fe pequeñita con el ayuno va a obrar un gran milagro. Por eso debemos de alabarlo, darle gracias a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios por lo que ya hizo, por lo que está haciendo y lo que estará haciendo en estos días. Pero tu vida va a ser cambiada, va a ser transformada, vas a ver ese milagro poderoso en tu ser. Dios no rechaza oración. Tu oración ya fue La escuchada. oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Míralo, espéralo. Míralo en tu corazón. Dale gracias. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Hoy el Señor extendió sus manos. Alá, simplemente Dale alá. gracias alabándolo. Está llorando, alá. Dale gracias alabándolo. Lágrimas de gozo. No importa, alá. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solo
solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de crecer. Oh, alaba, alaba, simplemente alaba, alaba, estás llorando, alaba, alaba, en la prueba alaba, alaba, estás sufriendo, alaba, alaba, no importa, alaba, tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios, 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 alaba a vengo ante ti con el corazón rendido a tus pies, con mi vida entregada para ser tuyo, Dios, y proclamaré por un fuego que llueva sobre mí, por un deseo que transforme mi interior, de traerte honor. Desciende, desciende, desciende sobre mí, desciende, desciende, desciende hoy aquí. Manda lluvia temprana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Manda lluvia temprana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Cuando te clamo en oración, para ofrecerte todo mi amor en adoración, y te clamaré que sobre toda mi generación arda este deseo y pasión de traerte honor. Manda lluvia temprana y tardía,
llene hoy mi vida. Compasión, manda lluvia, temprana y tardía, que llene hoy mi vida. Compasión, desciende, desciende, desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende por aquí. Desciende, desciende, desciende sobre mí. Hoy desciende, desciende, desciende por aquí. Manda lluvia temprana y tardía, que llene hoy mi vida. Compasión, compasión, manda lluvia, temprana y tardía, que llene hoy mi vida. Compasión. Desciende hoy aquí, desciende, desciende, desciende sobre mí, oh, desciende. Tienen su petición delante de Dios. Desciende. El Señor está respondiendo peticiones en oración y ayuno. Necesitamos del Señor. La unción del Espíritu viene para confirmar que tu oración ha sido oída y que Él está obrando. Vive en santidad, vive buscando hacer su voluntad. El ayuno te enseña cómo pelear la guerra espiritual. Cuando uno está ayunando, procura uno apartar ese tiempo para estar en oración. Cuando sientas la tentación de aquel pecado que te había dominado, apártate a orar. No vayas con la gente que te incita, que te tienta, que te invita. Apártate. Empieza a vivir la victoria en Cristo. En el nombre de Jesús declaramos bendiciones.